Cordial saludo. Muy buenas noches. Bienvenidos para el cierre de nuestra emisión de Oro Noticias con protagonistas. Hoy nos acompaña una persona que hace honor precisamente a su nombre y apellido, porque ha desempeñado una labor muy silenciosa, a honoren, pero también muy fundamental, muy trascendental, y ya ustedes lo van a saber por qué. Saludamos al señor Juan Bautista Bustos. Él es conciliador en Equidad de Bucaramanga, 30 años aplicando justicia precisamente en la capital santandereana, una figura que fue instituida por la Constitución de 1991. Buenas noches. Bienvenido a Protagonistas. Doctor Carlos Julio, le agradezco que me hubiera generado este espacio para expresar algo de nuestro trabajo que ha venido desarrollándose durante 30 años en Bucaramanga, que llegó la justicia en equidad, un mecanismo tan importantísimo. Desde luego yo le reitero mis agradecimientos por generarme a mí este espacio, que yo había pensado que algún día vendría aquí, para, enviar unos mensajes a las autoridades como alcaldía, todo ese andamiaje de justicia que no se nos ha reconocido nuestro trabajo como debe ser. Pero bueno, nosotros seguimos adelante. Esta es una figura, como le decíamos en la presentación, constituida en 1991 y en Bucaramanga 1993, 2 años después, cuando fueron formados 35 conciliadores. Hoy, 3 décadas después, solamente quedan 2. Nuestro invitado, el señor Juan Bautista, como ese Juan el Bautista que bautizó al Señor y salvado por las aguas, pues él con Aura Rosa Cetina son las 2 únicas personas que quedan de esa promoción, pero con una tarea muy fundamental. Luego de muchos años, como lo ha dicho, pues para un lado, para el otro, pero finalmente estuvieron pues en Bucaramanga, una labor llena de sobresaltos, dificultades, obstáculos, como los cambios de sedes de las oficinas del centro, hace más o menos entre 5 y 10 años, hasta la actual en el barrio Nueva Granada. Ojo, en el barrio Nueva Granada, donde funcionan con las inspecciones de policía de Bucaramanga. Como siempre, con poco apoyo, casi nada, salvo las instalaciones que ceden los gobiernos de turno, pero sin duda es con base en un apostolado a lo largo, como lo señalamos, de este cuarto de siglo. Una historia llena igualmente de muchas anécdotas, de mucho trabajo, pero también de una labor muy persuasiva. ¿Cuál es la labor del conciliador? Es una labor institucional. Actuamos bajo el amparo del artículo 116 de la Constitución Nacional, que administramos justicia, una justicia especial, sin tanta ingrediente, una justicia ágil, pronta, como lo dice también la ley reglamentaria, la ley 446, que se debe atender pronto, rápido, ágil. Las audiencias son orales, verbales, y en fin, que el ciudadano se sienta que por fin encontró un escenario donde se le pueda ayudar sobre el conflicto que lleva, porque es que ese usuario que llega allá muchas veces se presenta lleno de odio, de rencor, a veces protesta que no hay justicia, que juega una parte, que juega otra, y por fin algo por allá se le presentó, como usted dice, Carlos Julio, allá donde Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús en el río Jordán. Y allá nosotros los recibimos, los acomodamos, como llegan con mucho odio y rencor, los sentamos, que se desahoguen. Bájale la presión. Que bajen la presión de ese odio. Que se vuelvan tolerantes. De ese rencor. Y ahí giramos la convocatoria y ya invitamos al otro para que por los medios más eficaces se acerque para resolver su problema. Entonces de ahí se nace esa audiencia. El conciliador en equidad, estamos entrenados muy bien psicológicamente, tenemos esa situación de psicología, situación de abogado, hasta de médico, consejero y todo eso. Entonces se realiza la audiencia y la mecánica es no dejemos ir a las partes sin que concilien. Les explicamos también toda la metodología que es hoy en día
engorrosa acceder a nuestra justicia formal y que trae unos beneficios el día de esa audiencia porque se les va a resolver su problema y ya no tienen que acudir a la segunda instancia a buscar una justicia muy difícil, una justicia rogada, con abogados, con todo ese cuento. Entonces ahí le echamos todas las bendiciones y convencemos. Entonces al haber el acuerdo se levanta un acta con hechos, pretensiones y se firma. Y qué alegría del conciliador hacer eso. Es como una cosa que nos arropa, una tranquilidad de ver que venían con odio y conciliaron bajo unas condiciones de un acta que a la luz de la ley esa acta va a prestar mérito judicial y tránsito a cosa juzgada, que quiere decir se resolvió ahí y adiós. Caso cerrado. Caso cerrado. Bueno, más adelante pues vamos a tocar cuáles son los procesos más comunes, porque hay algo muy anecdótico. Y es que de las máquinas de escribir, que entiendo aún conservan, allá en el barrio de Nueva Granada, se pasó a las computadoras, pero sin papel, ni impresoras para elaborar las actas de conciliación. A pesar de eso, ustedes han sido perseverantes y han mantenido esta herramienta jurídica para dirimir esos conflictos. Sí, señor. Ha sido un trabajo muy complejo. Lo uno, pues, es, como usted lo decía, un apostolado. Conciliador en equidad de tomar conciencia que no va a recibir honorarios, que no va a recibir sueldo del Estado, que es un servicio social. Las herramientas de trabajo a esta hora, como todavía con máquinas de escribir, el ruidito ahí, y el teclado, sí, todo eso, pero a veces no sirve como de distracción para las partes, para que se concentren en esa máquina y se le olvide como problemas de odio y agresión ahí en la audiencia. Es como un mecanismo psicológico. Esas actas, la papelería nos toca a nosotros hacer unas piruetas por ahí, pues ahí llega mucho abogado que cree en el programa y entonces ese abogado lo que hace es llevarnos una o dos resmitas de papel y en base a eso, de esas resmas de papel nosotros distribuimos para lo que tiene que ver el manejo del Centro de Atención de Conciliación en Equidad, que hay que hacer acta de conciliación, acta de no acuerdo y las convocatorias y acta de no asistencia. Sí. ¿Cómo subsiste un conciliador? ¿Cómo subsiste Juan Bautista Bustos? Bueno, yo vengo de una escuela de lo judicial. Yo fui funcionario judicial, investigador, estuve en la institución de la policía, fui agente carabinero, presté mis servicios como agente carabinero en el departamento de policía Huila. Cuando terminé todas esas causas, llegué a mi barrio, me hice conocer ahí de los líderes comunales y de ahí fue donde se presentó la oportunidad de que postularme para ser conciliador en equidad, una figura que fue un poco difícil para mí porque venía de una cultura de que se cita y si no va, entonces mandémoslo traer. Y la conciliación no tenía esos ingredientes. Al principio yo me sentí muy como mal, en el sentido de que me creía todavía autoridad. Pero gracias a Dios en el preparatorio los docentes nos enseñaron, no señores, ya esto es una cuestión de voluntad de partes. En la pandemia la justicia en equidad y la conciliación fue importante para respaldar el sistema judicial que prácticamente se volvió virtual, la más fácil. Y ustedes mantienen la presencialidad, que es una de las esencias de impartir justicia, escuchar a las partes de viva voz y de manera personal. Sí, en la pandemia ya ve que trabajamos con todas las precauciones, las medidas, las distancias y nunca faltó el servicio. Sí. Las audiencias presenciales aumentaron los problemas de intolerancia, aumentaron problemas de arrendamientos, que son los temas más complejos, temas que es como que llega más allá.
arrendamientos por contrato entre las partes directamente, sí. Y problemas, muchos problemas de inconvivencia, de mordedura de perros, de mascotas, que una mascotica muerde a la mascota del vecino, y lamentablemente, doctor Carlos Julio, en la cultura de nosotros es la pelea, no oímos. Y se trabajó en la pandemia normalmente, y haciendo, como usted dice, las audiencias presenciales, porque los conciliadores en equidad, la mayoría no estuvimos de acuerdo con esa justicia virtual. Esa justicia virtual lo que ha traído es una cantidad de inasistencia de justicia. Ya usted señalaba pues los procesos más tradicionales, es decir, los más comunes. ¿Hay alguno que lo haya marcado en estas casi 3 décadas de conciliador, en todos los casos que ha podido atender y resolver? Sí, señor. Llevaba, cuando eso, como 15 años. Sí. Estábamos actuando en una oficinita que nos había asignado la alcaldía en la 35 con 12, y llegó un señor supremamente enérgico, con violencia, y la expresión fue: si no me atiende, lo mato. Yo estaba ahí de turno ese día porque estábamos los conciliadores todavía, no podíamos actuar todos allá en esa oficina muy reducida. Entonces le abrí una reja, lo senté porque yo le hice el análisis, después me dijo que no, que esa expresión no era conmigo. Y entonces ese señor cansado fue a la fiscalía, fue ante el inspector de policía, fue al CAI de la policía. El mismo Viacrucis. La Viacruz de siempre, para que se le escuchara. Simplemente era oír el tema que él traía. Entonces él decía de que ya no queda otro recurso, que le habían dicho allá a la oficina de nosotros, y que ya si no había nada ahí, que tenía un arma de fuego. Justicia por su propia mano, que se ha vuelto común. Que se ha vuelto común ahora. Iba a darle bala a la casa si pasara lo que pasara. Entonces, la astucia, digo yo, la experiencia del conciliador, ¿qué hacemos? Si todos le decían trajo el nombre, yo no le podía decir lo mismo, sí, porque no sé qué hubiera pasado ahí. Entonces yo me sensibilicé y Dios me iluminó. Dijo: háganle una citación sin nombre y vaya al CAI, y que el señor comandante de la policía, él personalmente se asesore qué es, para evitar una tragedia. Entonces así sucedió. El señor fue y habló con el comandante, fue una patrulla, tocaron y salió de allí la persona, le anotaron el nombre y se atendió la audiencia, y resultó ser que esas ofensas, esos insultos que el vecino creía que eran para él, era producido de un lorito que tenía el vecino en unas ramas allá en un guayabo. Y él nunca se apersonó a decir: voy a mirar a ver, porque como usted sabe, doctor Carlos Julio, esos animalitos imitan la voz de una persona exacta. Claro. Entonces así se resolvió y se detuvo que hubieran cosas más adelante. Un homicidio posiblemente, porque llevaba arma de fuego. Sí, señor. Pero eso, don Juan, escuchaba yo ayer la noticia también en Cundinamarca, en Faca, que un perro se soltó, entró a un cuarto y a un bebé de 2 meses lo mató. Sí. Y el dueño del perro en estos momentos está compareciendo ante la fiscalía y no se sabe qué tipo de falta o qué tipo de sanción se le impute para que un juez finalmente tome la decisión. ¿Hasta dónde se llega? Sí, señor. Ese caso típico sucedió aquí en el norte. De los perros, esos animalitos, para que tengan la posesión legal, deben sacar como una especie de permiso en la Secretaría del Interior. Aquí en el norte sucedió lo mismo. Así, todos esos animales deben tener un permiso, claro. Sí, un permiso si no de tenencia. Y toda la responsabilidad recae sobre el dueño, sobre la posesión de esas mascotas. Hay que tener cuidado con eso, por eso. Sí, señor. Porque pues los problemas, inclusive pues acá también lo de los perros pitbull, la noticia que lamentablemente pues terminó también en tragedia. Don Juan, usted ha recibido varios reconocimientos del Ministerio de Justicia por su incansable labor.
pero de poco o nada han servido porque parecen invisibles, casi que ignorados por las autoridades administrativas, que no les dan el valor y la importancia que tiene la conciliación en equidad. ¿Cuál es el llamado que usted hoy precisamente en esta sección de protagonistas, que lo hemos traído precisamente como ejemplo de esa negada labor, le hace precisamente a estas autoridades? Principalmente yo les quiero decir, porque el Ministerio de Justicia se desentendió. Él nos creó bajo las normas de ley y nos dieron unas normas para poder actuar, pero el Ministerio se desentendió. Yo le pido muy encarecidamente a los alcaldes, ya sea este que se va o el que llegue, que por favor miren que son 30 años de esta figura tan importante, tan deseada en algunos municipios donde no hay, que hagan un puente con el Ministerio de Justicia, simplemente una cartica, porque yo ya estuve haciendo las consultas al Ministerio y me dicen que el alcalde de su ciudad escriba al Ministerio de Justicia que necesita una capacitación de más conciliadores, porque como usted sabe, doctor Carlos Julio, yo ya soy una persona que estoy superando los 70 años, la compañera Aura Rosa lo mismo, somos ejemplo que un adulto mayor en un ejercicio de resolver problemas como si fuera ahí un juzgado, y la cartica simplemente que el señor alcalde le diga al ministerio que esté interesado en capacitar un grupito, no necesita cantidades de conciliadores en equidad, para que ellos nos reciban y el programa siga adelante, claro, siga fluyendo. Dejen ustedes el legado. Y ya nosotros ir de vez en cuando, porque es cosa que a nosotros nos nace en el alma. Hay que, ojo, ellos no reciben sueldo, no, ustedes no reciben, trabajamos, ni siquiera para el transporte. Ni nada. Entonces una cosa que nos nace a nosotros en el alma es como que nos queda. El día que yo no voy a conciliación me enfermo, no puedo estar en la casa, en nada. Es como algo, yo fui ciclista competitivo y son dos cosas que me han marcado en la vida. ¿Qué pasa si una persona dice, sí, llego a un acuerdo, concilio, y finalmente no lo toma en serio? ¿Qué pasos siguen? Entonces la otra persona, eso es un documento tan importante porque tiene unos efectos jurídicos, el incumplimiento. Entonces la persona va ante el juez y hace cumplir el acta, y el señor juez de inmediato, no tiene por qué ponerse a ya no hay alegatos ni de nada, sino conclusión. Por ejemplo, parte civil, pague. En arrendamientos es muy importante esta figura. Sí. Concilian una entrega de inmueble que es lo duro y lo que más llega allá. Sí. Que arrendaron y que el inquilino debe 3, 4, ¿Y 5. ¿Cómo hacemos para sacarlo? ¿Cómo hacemos para sacarlo? Sí. Muchas veces la persona arrienda de buena fe verbal. Y usted sabe que los procesos así, donde no hay contrato, el señor juez no les da trámite. Entonces es importante en arrendamientos porque van, firman el acta, hay un compromiso de entrega del inmueble, inclusive pago de arriendos, servicios y todo. Bueno, incumplió el arrendatario. Entonces el arrendador con esa acta le solicita al señor juez el desalojo. Y entonces en la ley 446 dice que el señor juez debe dar la orden de desalojo por incumplimiento al acta. Ya es un proceso rápido, ágil. El señor juez ya no puede ni citar al arrendatario. ¿Usted por qué no hizo? Que nada, ¿no? De una, hace un análisis al acta y el señor juez hace respetar ese acuerdo. Muy importante. Allí ustedes atienden, como decíamos, todos los casos difíciles, complejos, y ayudan a descongestionar la justicia. Cualquier persona puede ir, porque la conciliación, usted me decía, es en todo el país. De aquí puede llegar cualquiera allá. Ojo, pero es que no hay sino una oficina, ¿no? Aquí en Bucaramanga. Bucaramanga no hay que cae en el barrio Nueva Granada. Nueva Granada. Es muy importante que ustedes televidentes sepan, porque es un mecanismo, un instrumento que de pronto pocos o muchos desconocen, que tiene una herramienta a la mano de poder conciliar en tiempos cortos y llegar a un buen acuerdo.
¿Sí? Lo bueno es también, doctor Carlos Julio, es que el servicio es gratuito Sin costo. para el usuario, sin ningún Y no necesita costo. llevar abogado. No necesita llevar abogado. Porque en un despacho judicial, sí a veces le dicen, deben ir Abogado. acompañado de un abogado. Y la diferencia, que es gratuito el servicio para el ciudadano, fácil acceso, como lo decía anteriormente, sin escrito de nada. Buenos días, siéntese, necesita una conciliación, el conciliador hace pregunta de qué se trata, porque el conciliador debe saber si esa inquietud que va el usuario es conciliable, porque hay cosas que no son conciliables. Entonces, es un servicio que lamentablemente no ha sido comprendido todavía en nuestra ciudad. Bueno, ¿dónde quedan las oficinas del barrio Granada? ¿En qué parte? Ahorita fuimos trasladados de la calle 36 con 12, donde el antiguo edificio de la Caja de Previsión Social. Allá nos trasladaron y eso fue pidiendo y si más que me toca a mí es el que me toca afrontar, pedir el espacio. Si más que eso nos tocó con derecho de petición, con una cosa y otra, hasta que por fin logramos que nos enviaran allá a un espacio donde queda la inspección permanencia de policía en el segundo piso, barrio Nueva Granada, en la carrera 20-70-55. Allá estamos. Lo que nos gratifica es que nos buscan, de donde sea, y usted lo decía, la conciliación en equidad no tiene jurisdicción territorial. Pueden ir de Florida, de Piedecuesta, de Lebrija, de Río Negro, no hay jurisdicción. Lo mismo en las cuantías, no hay cuantía que limite, se puede conciliar millones y millones. Ahorita también hay otro tema muy duro, que es accidente de tránsito con daños materiales. Todo eso que modificaron esa norma del Código de Tránsito, que cuando hay un choque en accidente de tránsito y no hay heridos, ahí vayan a conciliar, saquen los daños, que es como una cultura, responda, yo tuve la culpa, entonces señor, vamos a conciliar, vaya, lleve su carro, mire a ver la factura y yo con mucho gusto le mando a arreglar su vehículo. Pero como usted ve, doctor, en nuestra ciudad, bueno, eso es a nivel nacional, yo no creo que una persona en esos momentos reconozca que cometió o que tuvo la culpa. Se bajan a conciliar por ahí con una machetilla, una varilla, que yo no tuve la culpa, que usted fue el que me cerró. Entonces es muy complejo. Pero entonces la gente está tomándole fotico a las placas, le toca ir a averiguar a tránsito de quién es ese vehículo que causó el siniestro y ya, se llama conciliar. Y va a una oficina, va donde ustedes sí pueden hacer ese ejercicio. Sí, señor. Muchas gracias, don Juan, y felicitaciones porque ustedes han escuchado. Ha sido un poco extenso el programa, pero muy importante porque es una labor abnegada, a honor, realmente de vocación que hace él con su compañera Aura Rosa Cetina, compañera de oficio en el barrio Nueva Granada, y está al servicio de todos ustedes. Es mejor conciliar, mejor llegar a acuerdos y que pues terminar de pronto en una tragedia. Muchas gracias. Así como está la justicia formal, es mejor conciliar. Yo aquí quiero nuevamente darle los agradecimientos a don Carlos Julio. Lo he visto mucho en televisión y en todo, pero hoy me agrada tenerlo aquí al frente mío. Bueno, y felicitarlo. Don Juan Bautista Bustos, conciliador en Equidad de Bucaramanga, nuestro protagonista esta noche. Ya lo saben, si ustedes tienen alguna dificultad, un vecino, un problema familiar, algo que suceda, carrera 20-70-55, barrio Nueva Granada, allá funciona la Oficina de Conciliación de Bucaramanga. Para el cierre los dejamos con un sorteo más de la Cula de la Noche y la invitación mañana aquí en Oro Noticias 7:30 para estar bien informados.